Buenas tardes, mi nombre es Jason Camilo Loaiza Mosquera y junto a mi compañero Iván Darío Fúquene hablaremos sobre los péndulos. ¿Qué es un péndulo? Se preguntará. Bien, pues un péndulo es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otras características físicas. Un claro ejemplo de este podría ser una cuerda atada a una masa en uno de sus extremos. El movimiento que hace este péndulo ya mencionado depende de las características que estén en su entorno. Pasamos al despeje de las fórmulas, en este caso para encontrar a G, siendo G la aceleración de la gravedad, L la longitud del péndulo y T el periodo del péndulo. Dando así esta fórmula general que sería T igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Ok? En este caso pasaríamos a 2pi, lo pasaríamos a dividir ya que está multiplicando. Entonces quedaría esta fórmula que sería T sobre 2pi igual a la raíz cuadrada de L sobre G. Luego de este punto, se elevan tanto como de izquierda y derecha, agregándole el exponente, siendo así la tercera fórmula, que sería t sobre 2pi al cuadrado igual a la raíz cuadrada de L sobre G al cuadrado. Para continuar con el siguiente paso, eliminaríamos la raíz cuadrada y el exponente. Y como 2pi está al cuadrado, se eleva quedando así 4pi. Ok. Luego de esto, pasaría el periodo al multiplicar a dividir, quedando como resultado la siguiente fórmula, hallando así la aceleración de la gravedad. En este caso, en la anterior fórmula, se hacía una X multiplicando T al cuadrado por la aceleración de la gravedad y 4pi al cuadrado por la longitud del péndulo, dando así esta siguiente fórmula para dar por terminado y hallar la aceleración de la gravedad. Continuamos con mi compañero Iván Darío Fúquene, que hablará más a fondo sobre los péndulos. Para el desarrollo de este experimento se ha realizado con los siguientes materiales. Para empezar, se realizó con un péndulo. En este caso es un péndulo que fue construido aquí en casa, fue hecho de papel nomás. Tiene una base la cual fue hecha en cartón piedra y básicamente silicona, un hilo y una piedra en este caso. Esta piedra va a ser de peso para el péndulo. Entonces este péndulo, en lo que va a tratar y consistir el experimento, es que el péndulo va a ser tomado a distintas dimensiones, va a tratar de tomarse medidas en distintos grados, es decir, a lo que me refiero es que este es el grado 0, va a tratar de ser tomado en un grado 10, grado 20, 30, 40, medidos con transportador, y luego después de una oscilación va a ser pausado el tiempo con un cronómetro, el cual tenemos aquí en este caso en el celular. Ese cronómetro nos va a permitir determinar el tiempo. Con base a ello vamos a sacar algunos datos que permite la fórmula de cálculo del péndulo simple, y luego después con ello la vamos a despejar de tal forma que se despeje la gravedad. Al despejarse la gravedad, lo que va a lograr es que el péndulo permita calcular la gravedad del lugar donde le está haciendo las oscilaciones, en este caso Bogotá, Distrito Capital. Bien, ya luego de haber tomado diferentes medidas, ahora se procede a examinar lo que viene a ser la tabla que están viendo a continuación. En esta tabla se puede evidenciar que hay diferentes zonas, las cuales tenemos las distintas medidas a distintos ángulos, el tiempo y lo que viene a ser la frecuencia. Para el cálculo de la frecuencia se tuvo en cuenta la fórmula básica de péndulo simple, y la cual establece que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo corresponde al tiempo en que se demora el péndulo en hacer una oscilación.
Con base a eso y ese dato se toma en cuenta que entonces la medida que tomamos es el periodo y ya tenemos la frecuencia. Ahora, las condiciones para que... Bien, aquí en conclusiones podemos concluir tres cosas principales. En primer lugar, y creo que la más importante, es que el experimento funciona, sin embargo no es lo suficientemente preciso como para poder determinar la gravedad a nivel exacto. Esto se debe a las herramientas que se están trabajando, debido a que no se está trabajando de cierta forma una forma de medir el tiempo que sea totalmente exacta, mediante la cual a la hora de que tú tomes la oscilación sea correcto al 100%, lo cual impide que a la hora de tomarla dé un resultado correcto. Al evitar que dé un resultado correcto, es más probable que haya una varianza referente al trabajo, ¿no? A la hora de la gravedad. Entonces lo más probable es que no dé, sino que dé las medidas que nos está dando a nosotros. Ahora, ¿cómo corregir ello? Con una instrumentación más precisa. Podría ser, por ejemplo, un sensor el cual permita medir la gravedad a la hora de que pase en oscilación, y él determina con base a ello en el tiempo y lo bota en pantalla. Podría ser esa una de las opciones, que es una opción un poco más precisa y permite asimismo el desarrollo más adecuado. En segundo lugar, podemos determinar que el experimento es un experimento bastante interesante, debido a que pues, es algo que a mí en lo personal me pareció muy satisfactorio de hacer, muy interesante. Es un proceso que realmente no tenía del todo conocido, no conocía muy bien qué significaba. Pues obviamente sabía que había gravedades y que la gravedad podría ser distinta, sin embargo no sabía que podía llegar a variar, e incluso pues no llegue a ocurrírseme que el péndulo podría servir para ello. Ahora, otro punto a tener en cuenta es que el péndulo puede ser que su oscilación o su hilo en algún momento se parta. Durante el desarrollo de esta grabación, el hilo que usó pues fue un hilo de coser, entonces ese hilo no fue del todo certero, fue una muy sabia decisión, por lo cual recomiendo, en tal caso de que se quiera repetir el experimento, que se trabaje con un hilo, si al caso, más fuerte. La medida en la unidad de medida, pues al estar despejada en la ecuación, no tiene mucho que ver. Lo único que deben inferir es obviamente a la hora de ejecutar la ecuación, pues longitud se reemplaza, en este caso los 15 centímetros que tiene la cuerda, por la unidad que se vaya a usar. El peso, pues como ya habíamos dicho, es un peso nulo, es un peso que no se va a tener en cuenta. Y el ángulo, pues el ángulo puede variar. Sin embargo, como ya se vio a la hora de hacer la experimentación, el ángulo lo que hace es simplemente trabaja ejerciendo más o menos fuerza. Sin embargo, ello no va a repercutir a la hora de calcular la gravedad. Otro punto para trabajar que podría ser más interesante sería tomar mayor cantidad de medidas. Al tener un mayor rango de medidas, lo más probable es que fuese más preciso y por ende no existirían los fallos que presentó este experimento. Sin nada más que decir, muchas gracias. Muchas gracias.